ha sido investido como primer ministro de Reino Unido, toma el relevo de Liz Truss tras uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna británica. En su primer discurso, el nuevo líder prometió aportar estabilidad e integridad. Uniré a nuestro país no con palabras, sino con acciones. Trabajaré día a día para cumplir con ustedes. Este gobierno tendrá integridad y profesionalidad a todos los niveles. La confianza se gana y yo me ganaré la suya. Bueno, hace hace menos de 2 meses, nosotros en el programa hablamos sobre el perfil de la entonces primer ministro mujer de Reino Unido, Liz Truss. Pues bueno, ahora, 2 meses después, menos de 2 meses, queremos también acercarnos a la hoja de vida de Rishi Sunak, primer ministro, además primer ministro de minoría étnica, primer británico-asiático, y de eso vamos a hablar con Oscar Guardiola, profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College, Universidad de Londres, autor del libro Si Latinoamérica gobernase al mundo. Profesor Guardiola, un gusto saludarle. Es un placer saludarles y a los oyentes. ¿Quién es Rishi Sunak? Rishi Sunak es un hombre relativamente nuevo en política, pero muy conocido como un hombre extraordinariamente rico. Se calcula que la fortuna de su familia asciende a por lo menos unas 730 millones de libras. Y en ese sentido ya se le califica como alguien que se mueve en un círculo social completamente distante de las muy dramáticas realidades que están viviendo los ciudadanos de a pie en Gran Bretaña. No solamente eso le aleja. Ha dicho, y le voy a citar, soy completamente británico, este es mi hogar y mi país, pero mi herencia cultural y religiosa es india. ¿Cómo se recibe esa confesión valiente y frontal, la verdad, pero cómo la recibe la sociedad británica? Es decir, ya en 2 sentidos hay una distancia con el pueblo británico. Sin duda alguna, digamos que la recepción en Gran Bretaña es de 2 vías. De una parte, hay un intento en los medios conservadores en particular por enfatizar la herencia india del nuevo primer ministro. Ello para hacer aparecer como una suerte de triunfo de la diversidad. Los demás medios de inmediato han puesto de presente que no estamos ante nada parecido a una suerte de momento Obama en Gran Bretaña. Pues en realidad, dada la historia imperial de Gran Bretaña, la clase y la raza siempre han estado imbricadas. Si bien es cierto que Rishi Sunak proviene de una familia de ascendencia india, es su fortuna y su pertenencia de clase la que, para decirlo de manera brutal, si se quiere, algo simplista, le blanquea. En ese sentido, es cierto, la distancia entre Sunak y el ciudadano de a pie británico se duplica. Decía que tenía poca experiencia, poca visibilidad política. Entre las cosas que he leído, estuvo en la Cámara de los Comunes y llegó a ser ministro del Ejecutivo. ¿Algo más en este ascenso político vertiginoso de las últimas semanas? Ha estado en la Cámara de los Comunes relativamente poco tiempo y cuando fue parte del gabinete, su gobierno de las finanzas y de la economía británica dejaron mucho que desear. Fue durante su administración cuando él mismo rompió la promesa que estaba en el manifiesto conservador de evitar que los arrendadores echasen a sus arrendatarios de manera pronta. De hecho, en este momento esa es una de las muchas puntas de la crisis que está viviendo, la crisis social que está viviendo Gran Bretaña, pues es por esa ruptura de su promesa de evitar lo que aquí se conoce como no-fault evictions. Los arrendadores están de manera cruel explotando su capacidad para echar a sus arrendadores a la calle. Y cualquier persona que vive en Londres o en una ciudad media de Gran Bretaña nota de manera inmediata el crecimiento de quienes están viviendo en las calles. A ver, ¿qué implicaciones puede tener
en su ejercicio como primer ministro el hecho de que tenga esa escasa experiencia política, una condición socioeconómica privilegiada, ese origen étnico de minoría? Además, ¿qué implicaciones, qué puede cambiar en Reino Unido en términos de, por ejemplo, políticas migratorias, la posición con respecto a la Unión Europea, al Brexit, o la invasión de Rusia a Ucrania, o la economía que fue el detonante de la salida de Truss? Hablemos para comenzar de lo más sensible e importante para los ciudadanos británicos. La economía primero y el tema migratorio y étnico después. Inmediatamente después de ser nombrado primer ministro, Rishi Sunak lo primero que hace es devolverle el Ministerio de Asuntos Interiores, el Home Office, a la muy controversial Suella Braverman, que había renunciado por una suerte de anodino filtración de alguna información, pero que en realidad está a cargo de la aprobación en el Congreso de una legislación llamada el Public Order Bill, que borraría de manera efectiva cualquier derecho de protesta en Gran Bretaña. Es una ley tan extrema que aún miembros del Partido Conservador se han expresado en su contra. Al mismo tiempo, esta es la misma ministra que ha atacado a las clases medias y ha prometido, ha dicho que sueña con el avión que se llevaría a los migrantes de Gran Bretaña a Ruanda. Y esta ministra, Braverman, también proviene de una minoría. Así que en realidad se trata de una forma de enmascarar una serie de políticas crueles en lo migratorio y de seguramente muy escaso beneficio en lo económico. En este momento en Gran Bretaña a lo que estamos asistiendo es a la combinación de una extrema desigualdad que se vuelve más peligrosa dada la combinación de salarios que están congelados o en el piso, beneficios de seguridad social cada vez menores, las rentas y las hipotecas que aumentan y el creciente precio de las cuentas de las utilidades de energía, de agua, de electricidad y también de la comida, la alta inflación. Esa combinación está empujando a millones de ciudadanos en Gran Bretaña a la destitución. Y a menos que algo cambie de manera muy radical, muchos de ellos van a perder sus casas, como ya lo refería antes. Contrasten eso con el hecho de que el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, es dueño de por lo menos 4 casas de lujo, una de las cuales es un apartamento muy grande que permanece vacío en Kensington, el barrio más pudiente de Londres. Allí queda clara la distancia entre el nuevo primer ministro y aquellos a quienes gobierna. Por cierto que nada más asume como primer ministro, pues también refrescan la memoria de los británicos y del mundo con escándalos como el Partygate. Él estuvo vinculado a una de estas fiestas en la residencia de Boris Johnson, el 10 de Downing Street, o supuestos tratos financieros privilegiados para su familia. Pero hablando de Boris Johnson, no sé si el término sea ficha o aliado o cercano, pero en su momento Rishi Sunak apoyó a Boris Johnson. ¿Cuánto ha tenido que ver Boris Johnson en la llegada de los 2 últimos primeros ministros, tanto Liz Truss como él? Es muy interesante la pregunta, sobre todo en lo que hace al nuevo primer ministro. Ya sabemos, los televidentes saben que en lo que hace a Liz Truss, pues fueron esos escándalos. Johnson todavía está siendo investigado por esos escándalos, los que le obligaron a renunciar. Y es muy probable que el que esté siendo aún investigado haya sido la pieza fundamental para que retirase su candidatura el domingo pasado. Sin embargo, si los televidentes leen la carta mediante la cual Johnson le comunicó al público su decisión de no mantener su candidatura,
es notorio que no se trata ni mucho menos de una carta de renuncia. Johnson dice que tenía todos los apoyos, que tenía todos los votos, que seguramente si hubiese sido sometido a votación por parte de los miembros del partido habría ganado, lo que además cabe decir es cierto, pero simplemente había decidido no presentar su candidatura en este momento. Las razones de ello las deja más o menos vagas en la carta, pero es fácil deducir que se trata de mantener su capital político vivo, dado que cualquiera que sea primer ministro en este momento se enfrenta a retos que posiblemente no va a poder superar. En ese sentido, es dable decir que Rishi Sunak es una suerte de chivo expiatorio del Partido Conservador. Está puesto allí para poner la cara a un reto que seguramente no va a poder confrontar. Qué interesante. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Siempre un placer. Hasta pronto. Un gusto, ojalá así sea. Oscar Guardiola, profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College de la Universidad de Londres, autor del libro Si Latinoamérica gobernase al mundo, hablando hoy del perfil del nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Me permito